que no quede tan enterecito. Bueno, vamos a platicar del momento de una fuerza, ¿no? Lo que pasa que muchas veces, pues las fuerzas, pues no es como de que tiren de un punto y todo se acabó, ¿no? Habíamos platicado de las fuerzas que tiran, por ejemplo, de un barco, ¿no? O de una masa cualquiera, de un carrito con rueditas, ¿sí? Pues digamos que en una situación pues, cualquiera, pues habíamos platicado de las fuerzas que actúan en este carrito, ¿no? Habíamos platicado del carrito en forma tridimensional, ¿sí? ¿Sí? Y por acá está la llantita, ¿no? Habíamos platicado del carrito en forma tridimensional y pues habíamos caído en cuenta que pues este, este influjo, este devenir de la interacción de fuerzas que jalan al carrito, ¿sí? Pues lo hacen sobre un punto determinado, ¿sí? Y sobre ese punto, muchas veces, no necesariamente, pero muchas veces, teníamos el marco de referencia bien definido, X, Y y Z, y pues podíamos pasar este fenómeno al diagrama de cuerpo libre. Podíamos pasar de la situación, ¿sí? De la interacción de fuerzas, podíamos pasar de la interacción de fuerzas de un sistema, en un sistema básico de fuerzas, la interacción de estas dos fuerzas hipotéticas que actúan sobre este carrito, pues lo podíamos llevar, ¿sí? A una abstracción matemática, que nos permitía, por medio de la física, pues hacer estos planteamientos. Muy simple, muy sencillo. Y bueno, pero el asunto es que haciendo un poco más reales las suposiciones, pues no todo se da así. Cuando una fuerza, chavos, cuando una fuerza se le aplica a un cuerpo, esta fuerza va a producir una tendencia en este cuerpo a girar sobre un lugar. Por ejemplo, esta llave. Cuando esta fuerza, por esta manita que está aquí dibujada, esta fuerza F se le aplica a este cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Cuando esta fuerza se le aplica a este cuerpo, va a producir en él una tendencia. Voy a hacerlo más. Ya, que está en forma de lápiz. ¿Sí? Esta fuerza va a hacer que hacer que pues esta, pues no sé, herramienta gira alrededor de un punto, ¿sí? Esta tendencia a girar se le conoce como par de torsión, ¿sí? Tendencia a girar, par de torsión. ¿Sí? Es la tendencia a girar alrededor de un punto. El par de torsión determina esta fuerza. Esta fuerza a veces se le denomina torque. ¿Sí? ¿Sí? Pero muchas veces también se llama momento. Quiere decir que esta fuerza va a hacer que esta llave gire alrededor de un eje, ¿sí? Generando un momento. El momento, ¿sí? Vamos a platicar rápidamente de este asunto. Entonces tenemos un punto O que a una distancia no sabemos cuál, sí sabemos, pero ahorita a una distancia no sabemos cuál D, está siendo implementada esta fuerza F, ¿sí? Esta fuerza F hará girar
el cuerpo a lo largo de D en una dirección, ¿sí? En una dirección, en este caso antihoraria, ¿sí? Esto se le llama momento, ¿sí? Y el momento se denomina con la letra M, ¿sí? Y regularmente, como está sobre el punto O, es el momento sobre O. Si el punto se hubiera llamado de otra manera, no sé, X, sería el momento sobre X y así. Pi o lo que sea que quiera llamarle. M, lo que sea. ¿Vale? Básicamente eso es un momento. Ahora, ¿de qué depende la magnitud de ese momento? Pues de la analogía física básica de que el momento estará dado, el momento representa una energía de transición como el trabajo y tendrá que ver por la fuerza, ¿sí? Cuánta fuerza, la magnitud de la fuerza que se le mete y la distancia, ¿no?, que exista. Esa es la magnitud del momento. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ojo, ¿no? ¿Cómo le metemos más fuerza a esta llave? En la situación 1, esta que vemos aquí, chavos, en la que este trabajador, en un ángulo, vamos a darle nombre al ángulo, pero puede ser un ángulo de 60 grados, ¿sí? Hipotéticamente 60 grados. Hipotéticamente 60 grados, o cuando en vez de imprimirla, la fuerza ahora la hace hacia fuera en la misma línea de acción. Eso es una cosa también interesante, ¿no? La línea de acción de la fuerza, ¿no?, y la línea de la distancia. La línea de acción de la fuerza es esta, ¿sí? Y miren, ahora la línea de acción de la fuerza va en la misma dirección que la distancia, ¿no? ¿Dónde hay más energía? ¿Dónde va a haber más momento? En la situación 1, con este hipotético 60 grados, o en la situación 2, ¿sí?, en la misma línea de acción. Participen sin miedo, chicos, ¿eh? Comenten. ¿Dónde habrá más tendencia a girar? ¿Dónde existirá mayor momento? ¿Dónde existirá mayor par? ¿Dónde habrá mayor torque? ¿Dónde? ¿En la situación 1 o en la situación 2? ¿Qué les parece más lógico? ¿O dónde habrá un giro máximo? Si la fuerza se aplica, ¿sí?, vamos a suponer un hipotético palo empotrado con un clavo en algún lado, no sé, un perno, un birlo, como quieran llamar. Hay un palo ahí que está empotrado a una base, ¿sí? Esta cosa gira libremente. Esa es una situación hipotética también. Todo aquí es hipotético porque pues, la ciencia se basa en hipótesis, ¿sí? Esta cosa gira, puede girar. ¿Dónde habrá más fuerza de giro? ¿O cómo tendremos más fuerza de giro? Si le aplicamos la fuerza a esa misma distancia de, ¿sí?, la distancia de, a la que es fea línea de acción D. Pero bueno, si esta fuerza se aplica a 90 grados o si esta fuerza se aplica a 60 grados, ¿dónde habrá más tendencia a girar? ¿Dónde habrá más torque? ¿Dónde habrá un momento máximo? En 90 grados. ¿Por qué? Porque es perpendicular a lo que se quiere girar. Bueno, estamos dando la intuición nada más, pero tienes razón. El momento máximo se da cuando la fuerza se imprime completamente, ya que de esta forma la fuerza se imprimirá en este punto. Vamos a darle un nombre al punto para que al punto P,
se imprimirá totalmente en un sentido. En esta otra manera, en la manera de los 60 grados, pues solamente imprimiremos una componente, vamos a llamarle componente 1. En X vamos a meter un eje de referencia ya para contaminar el dibujo, ¿sí? ¿Sí? X y Y. ¿Sí? Vamos a poder ver que se imprimirá una componente en X que lógicamente será menor que la fuerza original. Entonces, sacamos la conclusión, ¿no? Que el momento máximo se da con la mayor disposición angular, y eso quiere decir que 90 grados. ¿Qué va a pasar cuando a una sola cosa se le apliquen muchas fuerzas? Bueno, va a pasar lo siguiente. Vamos a platicar del mismo pedacito de madera, ¿sí? Este pedacito de madera pues está clavado a una cosa. Es un ejemplo, ¿no? Tenemos ese pedacito de madera clavado a algún lado, ¿sí? ¿Sí? Vamos a llamarle ese punto clavado O, y pues tiene la facilidad de girar en la dirección que queramos. Esto puede girar, ¿no? Esto puede girar. Entonces, imaginemos que a esta cosa pues le aventamos una pelota, o no sé, lo empujamos en este sentido con un palito, luego lo empujamos en este sentido con otro palito, y luego lo empujamos en otro sentido, ¿sí? Obvio, todo esto sobre un punto, y este punto le voy a llamar punto P, ¿sí? Entonces, y tiene el influjo de estos tres empujoncitos con palitos. Llegamos con un palito y lo empujamos. Entonces, pues resulta que, al igual que en los sistemas de fuerza, y viéndolo de esta manera, también pensándolo en forma de su diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y suponiendo que aquí esté el eje X, ahí está, o suponiendo un marco de referencia tal que nos sirva para hacer esta abstracción, vamos a llamarle así, ¿sí? Ahí está un marco de referencia, X y Y, X y Y. Tenemos esta distancia a la cual será de igual manera pues afectada por estas fuerzas que influyen. Y pues como lo habíamos visto, ¿no? En este sistema clásico, miren, pues la línea de acción va sobre el punto P, pero en realidad el momento no se da en P, el momento se da en O. Y esta es una conclusión importante para el análisis de momentos en esta clase, ¿sí? En realidad, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3 van a dar diferentes condiciones de giro. ¿Sí? La fuerza 2, por ejemplo, va a dar un momento 2. La fuerza 3 probablemente dé un momento 3. Y la fuerza 1 probablemente dé un momento 1, más pequeño, más grande, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, no va directamente sobre el punto P el análisis de momentos, sino va acerca del lugar de donde se hace girar, ¿sí?, el cuerpo. Repito, un momento será positivo si va en sentido contrario de las manecillas del reloj. En alguna bibliografía lo verán que diga counterclockwise. Sentido contrario de las manecillas del reloj. Y será negativo si obedece al sentido de las manecillas del reloj. Ahora, este momento que se da sobre el punto O, ¿sí?, el momento resultante debido a estas tres fuerzas, ¿sí?, será positivo si va en ese sentido, pues será igual a la suma de las fuerzas por las distancias correspondientes, en este caso la magnitud de la fuerza.
Y bueno, para estos menesteres, miren, vamos a pensar vamos a olvidarnos de esta abstracción y vamos a pensar que este dibujito que hice aquí corresponde a este fenómeno que hice antes, ¿no? Que no es cierto porque no está completamente y no corresponden, pero bueno, ¿sí? Pero no vuelve a dibujar. Así que pensemos en el momento 1. El momento 1 corresponderá, ¿sí?, a la fuerza 1. ¿Sí? Esa será la fuerza por la distancia 1. La pregunta que les hago es el momento 1 será este momento que tendrá que ver con esta fuerza y esta distancia. La pregunta es ¿sale positivo o negativo? De igual manera les pregunto por el momento 2. Esta es la fuerza 1. Fuerza 1. Vamos con la fuerza 2. Les pregunto, ¿el momento 1 va a ser positivo? O sea, el jalón que pegue esta flechita F1 va a hacer que gire en sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Va a ser positivo, ¿no? Va a ser positivo porque va a ir en sentido contrario a las manecillas del reloj. El momento 2, miren, aunque está casi como jalando en el ejemplo ¿no?, que está acá, aunque está casi jalando, casi, pues sí se le alcanza a ver, según mi dibujo todo chafa, una especie como de ángulo, ¿no? Se le alcanza a ver un ángulo que pues lo va a hacer girar, pues va a ser un momento chiquitito quizás, pero también será positivo. El que no es positivo es el momento 3, miren, porque ahora la fuerza lo va a hacer girar en sentido contrario. Entonces tendremos que esta suma de los momentos tendrá que ver, el momento resultante, que será positivo siempre y cuando gire así. Lo podemos establecer quizá por convención al revés, pero ahorita no nos vamos a hacer bolas con eso. Va a ser igual entonces a la suma del momento 1 más el momento 2 menos el momento 3. ¿Sí? Esto pues nos va a decir entonces que será la fuerza 1 por la distancia, ¿sí?, la fuerza 2 más la fuerza 2 por la distancia, más la fuerza 3 por la distancia. ¿Sale? El asunto está aquí, que la fuerza 3 es negativa porque su magnitud va a ser negativa, y eso va a ser porque esa fuerza 3 estará multiplicada por el seno o el coseno del ángulo que se forme con respecto a la línea de acción. Ahorita vamos a dejarlo así, nada más entredicho. Eso corresponderá al momento en X y Y. Vamos a dejarlo abierto nada más. Y vamos a seguir platicando de cómo funciona el asunto de los momentos. Bueno, estos vamos a platicar un poco de estas ilustraciones que he puesto por aquí. ¿Vale? Bueno, para empezar, ya hemos platicado que el momento es la tendencia a girar. Sin embargo, el eje de momento, el sentido de rotación, apuntará en una u otra dirección según la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que hay por ahí existe entonces una forma de definir al momento por medio de un producto cruz. ¿Sí? Ahorita esto que estamos platicando es la formulación escalar, cómo es que gira y bla bla bla, pero el momento existe gracias a el producto cruz. Nosotros aquí, esta es la formulación escalar, esto lo estamos viendo aquí, formulación escalar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que pues ok, todo bien bonito, aquí está la distancia, entonces el momento es igual a la magnitud de la fuerza, ¿sí?, por la distancia. Todo está fenomenal, ¿no? El asunto está que el momento da como resultado, ¿sí?, un giro que también da una energía resultante a lo largo de un eje de acción, y ese eje de momento que ven aquí es este que está acá, ¿sí? Básicamente este es el asunto.
Y pues lógicamente el momento sobre O será entonces el producto cruz de esta distancia que se dibuja, ¿sí? De esta distancia que se dibuja desde el eje de momento hasta donde se aplica la fuerza, ¿sí? Por eso da esta fórmula, porque básicamente, recuerdan de la definición de producto punto, perdón, de producto cruz, que pues el momento no es nada más que la magnitud de m por r por el seno del ángulo, ¿no? O sea, la magnitud de la fuerza por la magnitud del vector que dibujan por el seno del ángulo. Eso es básicamente el valor del momento. Cuando el ángulo es 90 grados, ¿sí? Se da el momento máximo y se tiene que el seno de 90 grados, ¿cuánto es, chicos? Cuando el momento máximo se da cuando el seno de 90 grados aparece, ¿sí? Cuando aquí estamos analizando, es correcto. Entonces, pues esto va a ser 1 y pues la magnitud, el vector r, es básicamente la distancia que estamos dibujando. Por eso la primera fórmula que les presenté se ve así, porque de manera escalar vamos a considerar siempre que el momento pues está a 90 grados, aunque en la vida real pues los momentos no son tan ideales, ¿no? Y bueno, la suma de los momentos en cualquier pieza o sistema de fuerza se da de esta manera, como lo vimos en este dibujito, ¿no? Todo feo, pero a veces es necesario. Y miren, cuando es una sola pieza y hay diferentes distancias y diferentes orientaciones y diferentes fuerzas, pues la suma de los momentos no es nada más que la suma de sus tendencias a girar en un eje, pues, bueno, en sentido positivo o negativo según la convención que hemos puesto, ¿sí? Y eso da el momento resultante. Bueno, y aquí está un ejemplo. Dice, determina el momento resultante de las fuerzas que actúan sobre la barra con respecto al punto O. Y bueno, pues aquí está, falta un acentito, ahí está. Aquí está el punto O, tengamos las 4 fuerzas, ¿sí? Y pues vamos a hacerlo del momento resultante. Si se dan cuenta, vamos a tener algunas cositas bien chistosas aquí. Y vamos a hacerlo. Voy a dejarlo aquí. Y pues resulta que el momento resultante va a ser igual. El momento resultante va a ser positivo. Todo esto se hace así por convención. Todo el mundo ponemos la flechita Momento resultante con respecto a O va a ser igual a la suma de las fuerzas por las distancias. O en mi notación, la magnitud de la fuerza por la distancia. O la magnitud del radio de la distancia que se encuentre, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Siempre y cuando esté en 90 grados, pero vamos a dejarlo así, ¿sí? Vamos a dejarlo así de manera dictatorial. Ay, qué feo. De manera dictatorial, y ahorita revisamos bien este asunto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera fuerza. Ahí, no quiere agarrar el lápiz, ahí está. Vamos a comenzar con la primera fuerza. Y pues tengamos entonces que la primera fuerza, nos encontramos con esta, vamos a llamarle fuerza 1. Es esta de 50 newtons, ¿no? ¿Sí? Y pues se encuentra a 2 metros, miren. La distancia de 1 son 2 metros. Entonces comenzamos con esa. Menos 50 newtons por 2 metros. ¿Por qué menos 50? Porque va a dar un momento en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? ¿Sí? Eso es un momento negativo. Sale. De ahí seguimos platicando. Más 60. Vamos con la segunda fuerza, vamos a llamarle fuerza 2. La fuerza 2
Pues está, sí, efectivamente está a 4 metros, ¿sí? Pero ¿a qué distancia se encuentra del eje, chavos? ¿A qué distancia se encuentra del eje? Pues yo no le veo distancia alejada del eje, porque de aquí a acá había una distancia, mire, ¿sí? R. Pero aquí, aquí, a pesar de que se aplica a una distancia R, pues está en la misma línea de acción del tubo. Entonces, pues sí tenemos una fuerza de 60 newtons, pero no hay distancia que separe, ¿no? Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Vamos a dejarlo así y vamos a dejar esa duda para después. Vamos por partes. Vamos a ver la tercera fuerza. Esta es más interesante, ¿no? ¿Qué onda, profe? Ahí que a poco sí está también. Pues sí va en la misma dirección quizá, pero dense cuenta de algo. ¿Sí? Ahora tenemos una distancia que debemos tipificar. Miren, hay una distancia que habrá que separar, ¿no? Porque hay una distancia del eje en dirección Y, y hay una distancia del eje en dirección X. ¿Qué onda con esto? Pues es fácil, ¿no? Vamos a poner los 20 newtons, que son los que nos dan el influjo de la fuerza del efecto sobre el tubo ese. Entonces, la distancia que existe, pues no es relativa a como yo la puse aquí, ¿no? En realidad la distancia es exactamente al lugar donde se implementa. Y miren, la distancia entonces son estos 3 metros. Ahorita vamos a platicar por qué. Entonces, aunque la distancia a la que nos encontramos o la distancia que nos dan es esta, a nosotros nos interesa saber a qué distancia se encuentra del eje de acción. Y esta es esta distancia Y, que nos hemos dado la tarea de despejar. ¿Sí? Aquí sucede lo contrario, ¿no? Ahora esta distancia está puramente desplazándose en Y. Esta fuerza se está desplazando sobre el eje Y. Entonces nos interesa saber qué distancia está del eje de acción de la fuerza. Ahorita vamos a definirlo más adelante. Nada más vamos a definir ahorita fuerzas y distancias. Y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué tomamos este sentido o el otro. Pero que quede claro desde ahorita que si estamos lejos del marco de referencia donde está montado el eje de giro, el eje del momento, necesitamos calcular esa distancia. ¿Sí? Y bueno, mismo asunto, son 40 newtons que van a multiplicar a la distancia de la que está alejada, ¿no? Y esta distancia no va a ser más que, pues, igual, ¿no? 3 coseno del ángulo que hay entre eso. 40 Profe, newtons, ¿no? Dígame. no entendí. Ok. Pregunta. ¿Cuál es tu pregunta en particular? Y ahorita lo resolvemos. Realmente no entiendo por qué seno y coseno. Ok. O sea, sé que viene del triángulo, pero no sé por qué estamos tomando en sí eso. Ok. Vamos por partes. Punto número 1. Sí, quizá estoy mal porque no estoy practicando bien todo el rollo. Digamos que tenemos el eje, el marco de referencia, ¿sí? Y aquí está X, y aquí está, ay, qué fea Y, ¿no? Y aquí está Y. Qué bueno que lo preguntas, porque estoy practicando
y asumiendo cosas. También las estoy dejando, a veces a mí me gusta dejarlas sueltas para que después en el otro ejercicio vayan saliendo, pero vamos a platicarlo ahorita, ¿sí? En realidad hay algo que se llama línea de acción, ¿vale? La línea de acción es aquella, pues, trayectoria que se encuentra a una distancia cero, ¿sí? Línea de acción. Es aquella trayectoria, aquella referencia que se encuentra a una distancia cero del eje de giro, del eje del momento. Por ejemplo, si yo a esta distancia, vamos a decir que la pieza está aquí, ¿sí? Sí, la pieza es esta pieza. Vale, ay, qué fea pieza. Ahí está la pieza, ¿sí? Digamos que si yo imprimo una fuerza, no sabemos cuál. Ahora vamos a complicarlo un poco. Vamos a hacerlo así. Esta es una fuerza que se encuentra a 30 grados de inclinación, ¿vale? Necesitamos entender qué distancia tomaremos y por qué. Y el primer bemol que vamos a encontrar, la primera cosa que debemos entender es que la distancia es al eje, ¿no? Al eje de movimiento. Y bueno, esta es la primera distancia, ¿sí? Y tú dirás, bueno, pues sí, pero es que no me resuelve el asunto, ¿no? Porque, pues, yo necesito saber qué rollo. Bueno, lo que pasa que hay dos fuerzas que van a hacer que gire esto, ¿no? La primera fuerza, vamos a suponer, esta fuerza va a hacer que gire por sentido común. Y es lo que quiero llegar. Esta fuerza que ves aquí va a hacer que gire así la pieza, ¿vale? El momento va a ser positivo. Todo fenomenal. Pero en realidad las componentes de la fuerza que van a hacer girar esta cosa son dos, ¿sí? La primera es esta que ves aquí, que es la componente en X, y esta que ves aquí, que es la componente en Y. Entonces vas a necesitar en realidad darte cuenta cuál realmente está haciendo girar la cosa, porque la fuerza en X, si te das cuenta, no le va a hacer girar. La verdadera causante del momento es la distancia, esta D, ¿sí? Pero esta primer fuerza, ¿no? Esa es la que realmente lo va a hacer girar. En este ejemplo, si te das cuenta, pues lo que va a hacer girar a la pieza, ¿sí? Es puramente la fuerza que está aquí, los 20 newtons por la distancia a esta dichosa línea de acción, ¿vale? Va a dar un momento pequeñísimo, pero lo va a dar. Entonces, aquí, en realidad, necesitas la componente de la fuerza en Y. Por eso, este momento se caracteriza así. Vamos ahora con el caso del mismo dibujito. Voy a copiarlo. A ver. Ahora he vuelto a dibujarlo y mira, está la fuerza que jala hacia allá, no sabemos, mira, aquí está en tu dibujo, es la fuerza de 20 newtons, ¿sí? Es esta fuerza. Y vamos a ver el verdadero, vamos a decirlo así, pero no es un concepto físico real, pero vamos a llamarle ahorita para propósitos de entendimiento, el verdadero generador de momento. Generador, no generador, es que también gangoseo. Generador de momento. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero generador de momento? Fíjate bien, esta fuerza pues iba en la misma línea de acción, pero se encuentra a final de cuentas, se encuentra separado, porque las cosas que van en la misma línea de acción, pues generan momento cero, no generan giro. El rollo está que aunque va en la misma dirección de la línea de acción, sí se encuentra separado de la línea de acción una distancia d, y entonces sí está haciendo girar esta cosa. ¿Sí? Sí la está haciendo girar. ¿Cuánto? Pues un poquito, ¿no?
Por eso magnificaré este fenómeno, ¿sí? Voy a magnificarlo y lo voy a poner aquí más grandecito, acá. Y mira, haciendo un zoom, muy así, muy burdo, muy real, haciendo un zoom al zoom del fenómeno, si te das cuenta, pues sí está separado de la línea de acción una distancia, ¿no? Esta es la distancia que nos debe de interesar, porque esta separación está haciendo que gire muy poquito, pero que gire en una dirección. Necesitamos saber entonces esta distancia. ¿Qué distancia es? Pues no lo sabemos, pero sabemos que de el punto en el que estamos alejados de la línea de acción, sabemos que hay 3 metros. Por eso calculamos esta distancia como 3 veces el seno del ángulo de 30 grados, porque aquí hay 30 grados. En realidad sí está generando un momento, ¿no? No sé si me expliqué. Ese es el verdadero generador de momento. Si hubiese estado, por ejemplo, si esta fuerza, en vez de estar así perpendicular, bueno, en la misma línea de acción, hubiera tenido alguna pequeña deflexión, hubiera tenido algún sentido diferente, por ejemplo, vamos a imaginar que la fuerza ahora voy a verlo dibujar. Bueno, regresando al ejemplo. El verdadero generador de momento, ¿no? La cosa que está generando momento no es cosa de una sola característica, sino de la fuerza y la distancia en conjunto. Y aunque la fuerza vaya en la misma línea de acción, si se encuentra alejada del punto, ya sea en la componente X o Y, entonces está generando momento. Por eso acuñé aquí de manera impropia y muy fea este término que se llama verdadero generador de momento, ¿sí? El verdadero generador de momento de la situación es aquella cosa que sí está haciendo girar algo. Y mira, como está alejado, tenemos un momento que va a hacer y va a provocar un giro. Aquí es muy claro, pues porque está en el mismo sentido de la línea de acción, pero vamos a imaginar una situación hipotética en la que no sea tan claro. Y mira, para eso llegamos a esta otra situación. Esta es la situación hipotética 2. Entonces, esta es una situación hipotética en la que, mira, se encuentra desviada. Vamos a darle un ángulo, ¿qué te gusta? 20 grados, ¿sale? Acá hay 70, ¿no? Entonces, si te das cuenta, se encuentra, aparte de estar alejado, necesitamos encontrar las verdaderas cosas que generan el momento. Y entonces habrá una fuerza en X generando el momento, ¿sí?, en esta dirección, y habrá una fuerza en Y, ¿sí?, generando un momento en esta dirección, ¿no? Pequeñitos, pero los habrá. Entonces tendremos que ver la fuerza por el seno del ángulo que está formando, por la distancia a la que se encuentra de la línea de acción. Pero ojo, ya aquí, si te das cuenta, esta fuerza en Y no va en la misma línea de acción, no va en la misma línea de acción. Vamos a hacerle aquí un esquema y te das cuenta, aquí voy a hacer la viga, mira, aquí va a estar la viguita, ¿sí? Aquí está la viga. Este es el punto que le llamé punto P, ¿qué nombre le puse al punto? Ya ni me acuerdo. Bueno, vamos a llamarle, aquí está el punto que estamos analizando, P, aquí está el origen, O, y mira, resulta que en esta situación hipotética tenemos una fuerza en X y tenemos una fuerza en Y. Para la fuerza en X, pues necesitamos encontrar la distancia a la que se encuentra de la línea de acción. Una distancia muy chocolatosa, muy bonita, pero para la fuerza en Y ya no va en la línea de acción, entonces la distancia que nos interesa, mira, es esta, porque es la verdadera característica que está generando momento, ¿vale? No sé si respondo tu duda. Aquí lo importante es a la distancia que se encuentra de generar el momento.
pudo haber sido más complejo, pero aquí en esta primera aproximación, en este primer ejemplo, volviendo al ejemplo original, pues es claro que esta fuerza de 20 newtons sí genera momento porque está alejada de la línea de acción. Y ahora mucho ojo, ¿no? De igual manera, está alejado del punto donde está haciendo el movimiento. Aquí hice una suposición muy mala. Voy a corregirla. ¿Sí? 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 Entonces, la distancia a la que está de generar el momento, ¿sí? A la distancia a la que está de generar el momento, es a la distancia en la que desaparece el contacto con la línea de acción. ¿Sí? Entonces, por eso, en esta situación que ves aquí, dame un segundo, están tocando la puerta, dame un segundito. Te saqué de la duda, te revolví más. Estoy como que procesando. Es mucha información. No te preocupes, vamos a hacer más ejercicios. Quizá también pues, no soy bueno explicando, pero vamos a hacer más ejercicios. Eso te lo voy a garantizar. Que si no entra por comprensión, entra por repetición. ¿Qué pasó? O sea, sí, vamos a hacer los ejercicios en la clase con usted. Sí. Ah, ok. Sí, de hecho, pues, aquí es una primera aproximación, ¿no? Vamos a platicar un poco de cómo está el asunto. No te preocupes. Aquí solo ten en cuenta la fuerza y la distancia al punto, ¿no? ¿Sí? Y la verdadera cosa que hace girar este asunto, ¿no? Entonces, haciendo la suma de estas cuatro, mira, ya esto nos va a referir a la suma total. Esta cuentita pues va a ser la suma, ¿no? Entonces, este momento resultante, que va a ser positivo si va en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues va a ser 334 newton metros negativos, ¿no? O sea, que quiere decir que el momento resultante, y es lógico, ¿no? Mira, esta cosa va a hacer girar muy fuerte esta cosa hacia en sentido de las manecillas del reloj. Esta cosa va a hacer girar de manera interesante esto, pero en sentido de las manecillas del reloj. Y esto también, otro poquito más. Bueno, que diré que este momento va a dar positivo, si haces la cuenta. Entonces, pues en realidad quiere decir que el momento resultante es negativo. Va en este sentido y vale 334 newtons metros. Sí. Rápidamente, para reforzar el punto. Bueno, hagamos otros ejemplitos sencillos, ¿no? Vamos a calcular el primer momento, ¿no? El momento de inercia de este asunto, el momento resultante de aquí, vamos a ver el momento 1. Rápido, momento 1. ¿Qué está pasando? Momento 1. ¿Sí? Este momento, si se dan cuenta, va a ser positivo, va en sentido de las manecillas del reloj, bueno, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y pues está sencillo porque pues la distancia son 2 metros y la fuerza son 100 newtons, así que el momento es igual a 2 metros por 100 newtons, ¿no? O sea, 200 newtons metro. Es muy papá, ¿no? Muy papá. Pregunten, interrúpanme en el momento que ustedes consideren pertinente. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Segundo ejemplo rápidamente, momento 2. ¿Qué cosas, no? Pues la distancia, miren aquí, hay 2 metros y luego hay .75. ¿Qué rollo? ¿Cuál es el verdadero generador de momento? ¿Sí? Bueno, pues aunque la línea de acción de esta cosa, como ven aquí, la línea de acción, esta es la línea de acción. En realidad, pues cualquier fuerza que esté sobre la línea de acción en dirección a la línea de acción no genera momento, pero miren, hay una distancia alejada de la línea de acción, que en realidad es la distancia en la que te encuentras del radio de giro, del eje de giro, del eje de momento, te encuentras alejado 0.75 metros, ¿no? Entonces sí considerarás entonces esa distancia, ¿no?
Entonces, el momento 2, con respecto a O, va a ser igual a 0.75 metros por los 50, ¿no? 50 newtons. ¿En qué dirección va a ir esta cosa? Pues si se dan cuenta y somos observadores, pues la cosa va a girar en este sentido. Entonces esto va a dar igual a 37.5 newtons metros. Se dan cuenta que aquí usamos el concepto línea de acción. Ahora vamos a otro, este ejemplo que está acá. Este ejemplo que está acá, miren, es como un bracito justo que estábamos haciendo. Perfecto. Pregunta. Entonces, cuando nos encontramos perpendiculares, técnicamente es como si esa fuera nuestra distancia ahora. Ya no nos importa la del origen. Sería como que la trasladamos. Si quieres verlo de ese modo, solo piensa en líneas de acción. Vamos a hacer este siguiente ejercicio. Mira, para que quede más claro. Mira, la línea de acción es esta, ¿no? Es esta de lo largo del eje. ¿Sí? Esta es la línea de acción. Todo fenomenal. Pero en realidad, la distancia que debes considerar, pues, es esta, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? ¿Cuál necesitas considerar? Voy a quitar este rayón porque nos estorba. Ahí está. Vamos a construir, ¿no? El momento. Este es el momento. Voy a quitarlo de aquí también. Momento 3. Momento 3. ¿Vale? Este momento 3 va a ser igual. Pues la fuerza son unos 40 libras, ¿no? Así que aquí el asunto con la fuerza no hay problema. Son 40 libras. Pero, pues, alejado, ¿cuánto está de la línea de acción? ¿Cuánto está alejado? ¿Cuánto? Vamos a platicar el asunto. La línea de acción es esta, ¿no? 2 seno de 30. Perfecto. ¿Sí? Vamos con esto, ¿no? Mira, la línea de acción es esta que dibuja. Sí, está genial. Pero si te das cuenta, la distancia que tiene, pues son 4 metros, ¿no? 4 pies, perdón. Hay una distancia de 4 pies, pero no está trabajando en la misma línea de acción. ¿Sí? En realidad sí está perpendicular a la línea de acción. Entonces necesitamos tomar esta distancia más esta distancia que se encuentra aquí. Entonces será 40 newtons por los 4 metros más la distancia que la aleja a este doblez. ¿Sí? 2 coseno de 30. ¿No? Entonces este momento 3 va a ser igual a ¿cuánto? Hacemos la cuentita, bla, bla, bla. 229. Nada más, 129, vamos a dejarlo así. Libras, pie. Porque no son newtons. Si se da cuenta aquí este lo dio en libras. ¿Vale? Dio la fuerza en libras, fuerza, ¿no? Entonces son 40 libras por la distancia de la que se encuentra alejado. No sé si me estás comprendiendo. Cuando va en la misma dirección de la línea de acción, pues tomamos la diferencia que tiene la línea de acción, pero cuando no va en la dirección de la línea de acción, pues tenemos que tomar toda la distancia, ¿no? Vamos a ver el tercer ejemplo para que te quede más claro. Vamos con este que está aquí. Este como codito, ¿va? Tenemos el codito y mira, ¿va en dirección de la línea de acción? Sí. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuán alejado está, no? Tiene 45 grados, ¿no? ¿Qué distancia necesitamos? La de... Porque esto mide un pie, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Esta de 1 seno 45 o esta que tenemos aquí? Pues lógicamente esta distancia que te aleja de la línea de acción, ¿no? Entonces necesitas tomar la fuerza que son 60 libras por la distancia que te aleja de la línea de acción, porque va en dirección de la línea de acción, ¿no? Aquí la clave es cuando vayas en dirección de la línea de acción. Si vas en dirección de la línea de acción,
pues necesitas saber qué distancia te aleja de la línea de acción, ¿sí? Entonces aquí la distancia que te aleja de la línea de acción es seno, bueno, 1 por el seno de 45. Este momento entonces será igual a ver, hacer la cuenta, ¿no? 42.4 libras por pie, ¿sí? Este es el momento. ¿En qué dirección? Pues en dirección positiva, ¿no? Ahora vamos con este último. Este está más interesante. Vamos a centrar nuestra atención en este codo. ¿Qué onda? ¿La fuerza está en dirección de la línea de acción? No, porque la línea de acción es esta, ¿no? ¿Sí? Y no está en dirección, de hecho está en perpendicular, ¿no? Aquí el asunto es la fuerza por la distancia. ¿Qué distancia está entonces aplicándose esta? Pues la distancia entonces es esta, ¿no? Se está aplicando a esta distancia, que no sabemos, van a ser entonces estos 4 metros menos el metro en el que está la distancia. ¿Por qué? Porque no está en la dirección de la línea de acción. Entonces serán 7 kilonewtons por la distancia, que son 4 menos 1, 3, ¿no? Ese es el momento 5. El momento 5 va a ser igual entonces a 21 kilonewtons metro. No sé si ya quedó un poco más claro con todos estos ejemplitos. ¿Sí? Te das cuenta que el asunto está en la línea de acción y cuán alejado te encuentras de la línea de acción. Eso es todo. ¿Sí? Hay que corregir entonces esto que estamos diciendo acá, porque sí da ese resultado. Nada más hay que corregirlo porque ahora vamos a limpiar un poco todos mis rayones. Voy a quitar un poco mis rayones. No, voy a encimarlos. Voy a ponerlos otro color más bonito. Aquí está. Ahora tenemos la fuerza de 40, ¿no? 40 newtons. ¿Está en la misma línea de acción? No. Entonces necesitamos tomar esta distancia más la distancia que te separa. Por eso hicimos este 3 coseno de 30. Aquí nada más sería ponerle más esta distancia, que son 4 metros. Y ahora sí. ¿Por qué? Porque lo mismo hicimos en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo ejercicios, porque si yo que estoy haciéndolo, es que por hacerlo rápido luego se me barran las cosas, pero el secreto es la línea de acción y cuán lejos estás, ¿no? Si estás en la misma dirección de la línea de acción, mira, si estás en la misma dirección de la línea de acción, mides, aquí vamos a centrarnos aquí en este caso, ¿no? Si estás en la misma dirección de la línea de acción, mides la distancia que te separa de la línea de acción. Pero si no vas en la dirección de la línea de acción, pues tendrás que tomar toda la distancia. La primera distancia más la segunda distancia, ¿sí? Como lo había hecho al principio y luego corregí erróneamente, ¿no? Por falta de visión, ¿sí? Recuerda siempre, ¿no? Fuerza por distancia. Si no estás en la línea de acción, es fuerza por distancia real. Si estás en la misma línea de acción, tendrás que buscar la distancia a la línea de acción. Eso es todo. No dejes de suscribirse al canal. Vamos a hacer más ejercicios más adelante. Saludos.